Bienvenido, amante de la oscuridad. Nuestro contenido distinguido te sumergirá en el abismo de miedo y el pánico más oscuro. Prepárate para una experiencia que desafiará tu mente y tus sentidos. La verdadera pesadilla comienza. Las noches en la casa de María se volvían cada vez más inquietantes. La luna, oculta tras nubes pesadas, arrojaba una luz débil a través de las cortinas cerradas. María, envuelta en la oscuridad de su propio tormento, yacía despierta en la cama que compartía con las sombras de su pasado. Los susurros en su mente se intensificaban, como si fueran voces lejanas que luchaban por ser escuchadas. A menudo, María se encontraba hablando en voz alta con las sombras, tratando de entender los susurros incomprensibles que resonaban en su cabeza. ¿Qué quieren de mí?, murmuraba, mientras las sombras danzaban en las paredes, alimentándose de su desesperación. No huyas de la angustia, abraza la incertidumbre y suscríbete ahora y deja que la desesperación te guíe al abismo de lo desconocido. Únete a nosotros y abraza la desesperación que yace en la esencia del misterio. Una tarde, María decidió buscar respuestas. Armada con una linterna y un valor efímero, exploró la casa en la penumbra. La luz de la linterna cortaba a través de la oscuridad, revelando rincones que apenas recordaba. Las sombras, sin embargo, parecían resistir la luz, esquivándola con una malévola agilidad. Al llegar a la habitación de Emily, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se concentraban allí, densas y palpables. Al encender la luz, las sombras retrocedían, pero María sabía que solo era una tregua temporal. En el centro de la habitación, encontró una caja de música. Era la favorita de Emily, un recuerdo de días felices antes de que las sombras se apoderaran de sus vidas. Cuando María abrió la caja, una melodía melancólica llenó la habitación. Pero en lugar de calmarla, los susurros en su mente se intensificaron. Madre, ¿por qué nos dejaste? La voz, nuevamente distorsionada y sobrenatural, resonó en la habitación. María se estremeció, sintiendo como las sombras la observaban con ojos invisibles. No los dejé, Emily. No sé qué quieren de mí, susurró María, más para sí misma que para las sombras que la rodeaban. Las sombras comenzaron a retorcerse, tomando formas grotescas que se contorsionaban con la melodía. María cerró la caja de música con fuerza, sumiendo la habitación en un silencio repentino. Las sombras retrocedieron nuevamente, pero la atmósfera estaba cargada de una energía indescriptible. De vuelta en su dormitorio, María se encontró atrapada en un dilema mental. Los susurros no la dejaban en paz, como si las sombras demandaran algo que ella no podía comprender. Cada noche, intentaba encontrar consuelo en el sueño, pero los sueños se volvían pesadillas, plagados de figuras sombrías y risas desgarradoras. Una tarde, mientras María se paseaba por el parque cercano, las sombras la rodearon de una manera más tangible que nunca. Los árboles proyectaban sombras alargadas que se movían de forma independiente. Las risas infantiles llenaban el aire, pero los columpios se mecían solos, como si fueran impulsados por manos invisibles. La figura de Emily se materializó entre los árboles, pero su rostro estaba oculto en las sombras. María, sintiendo una mezcla de esperanza y temor, corrió hacia la figura de su hija. Sin embargo, cada paso que daba parecía alejarla aún más. «Emily, por favor», gritó María, pero la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándola sola en un parque que había perdido toda su inocencia. De regreso en casa, los susurros en la mente de María se volvieron más comprensibles. Palabras fragmentadas flotaban en su cabeza, formando mensajes inquietantes y cifrados. Ofrenda, penitencia, libéranos. María se tambaleó, sintiendo que las sombras no eran solo espectros del pasado, sino entidades que clamaban por algo más profundo. Desesperada por encontrar respuestas, María decidió investigar el pasado.
Revolvió viejos álbumes de fotos y cartas, buscando conexiones entre la muerte de Emily y las sombras que la acosaban. Descubrió que la casa en la que vivían tenía una historia oscura, vinculada a prácticas ocultas y tragedias antiguas. Una noche, mientras exploraba el ático polvoriento, María encontró un diario antiguo. Las páginas estaban llenas de relatos de dolor y sacrificios, escritos por antiguos residentes de la casa. Las sombras que María veía no eran solo recuerdos, sino manifestaciones de almas atormentadas que buscaban redención. La comprensión la golpeó como una ola helada. Las sombras no eran solo el pasado de la casa, eran el eco de sufrimientos olvidados. Las voces en su mente no eran solo susurros, eran súplicas de almas atrapadas en un limbo oscuro. María, con el corazón lleno de compasión y determinación, decidió enfrentarse a las sombras y liberar las almas atormentadas. Pero, ¿a qué costo? Las sombras se cerraron sobre ella con una fuerza renovada, susurros y risas llenaron su mente mientras se preparaba para la batalla que la llevaría a lo más profundo de la oscuridad.